Este material es en base a la unidad 5, la cual tiene como contenido la definición de la escena y sus características. En el lenguaje de la medicina criminalística, la escena de los hechos es sinónimo del lugar del suceso, escena del crimen y otras expresiones que tienen el mismo significado, pero no es suficiente. Es preferible hablar de escena del hecho o de los hechos, que también se denomina escenario del crimen, escena del crimen o teatro del crimen, sitio del hecho criminal. La investigación en el escenario de la muerte es, por lo tanto, una investigación del escenario de los hechos, con el levantamiento del cadáver, junto a la descripción y colecta de evidencias. Vamos a explicar el por qué hablamos de escena de los hechos. La escena, según el diccionario de la Real Academia Española, en su 7ª acepción es suceso o manifestación de la vida real en que se considera un espectáculo digno de atención. Y escenario, en su 3ª acepción, es lugar en que ocurre o se desarrolla un suceso. También se dice que es el lugar donde presuntamente se han cometido los actos contrarios al ordenamiento jurídico penal. No es correcto el uso de escena del crimen, ya que eso presume la existencia de un delito aún antes de investigarlo. El hecho tiende a interpretarse como expresión material de la conducta humana, plasmada en algo visible, aunque no siempre perdurable, como puede ser aceptar un compromiso o emitir injurias. Se dice que un hecho es algo que ya está cumplido y no puede negarse su realidad. Un hecho es la materia que se prueba o se ha probado en un juicio. En el enjuiciamiento civil, los hechos comprenden todos los datos de las partes anteriores al litigio. En la demanda figura la exposición numerada y sucinta de los hechos. El periodo de prueba tiene a verificar o desvirtuar hechos para que finalmente en las sentencias el tribunal use los hechos en que se funde el fallo. Dice un aforismo romano que mínima mutatio fati mutat totum jus. Una mínima mutación del hecho puede cambiar totalmente el derecho. Un mínimo cambio en la escena de los hechos puede modificar la interpretación de los hechos. Para la investigación forense, hecho es lo realmente sucedido, sin comentarios, opiniones ni previsión de consecuencias. Y la escena de los hechos, el lugar donde presuntamente se han cometido actos contrarios al ordenamiento jurídico penal. Podemos definir el lugar del hecho como el lugar y los sitios adyacentes donde se cometió el supuesto delito. Un hecho puede ser todos los acontecimientos susceptibles de producir alguna adquisición, modificación, transparencia o extinción de los derechos u obligaciones. Históricamente, la primera noticia de una inspección ocular está descrita en el libro de las 7 partidas de Alfonso IX, el Sabio. En el año 1643, el juez criminalista del juez Antonio María Cospi refiere la conveniencia de presentarse al juez en el lugar del suceso, así como que se le tomara inmediatamente declaración a los testigos y sospechosos. La inspección ocular técnico policial tiene su origen en el acto de reconocimiento del lugar del suceso, misión atribuida desde la antigüedad a los jueces que posteriormente fueron auxiliados por los médicos legistas. La investigación de un hecho delictivo necesita el trabajo ordenado de un equipo de especialistas de medicina forense, física, balística, identificación, química y biológica. Atrás queda añorante la época de la investigación individual del policía Sabueso. Eso lo expresa Antón Barbera en 1993. Tenemos la característica de la escena. La función de los servicios de criminalística comienza a desarrollarse en la escena del delito, con el reconocimiento y la recogida de las pruebas materiales. Continúa con su análisis y la evaluación de los resultados en un laboratorio y la presentación de las conclusiones a los jueces, fiscales, abogados y demás personas que necesitan la información concreta.
Desde los que se realiza la primera intervención en la escena del delito hasta los usuarios finales de la información, todo el personal que intervenga debe contar con suficientes conocimientos del proceso criminalístico, las disciplinas científicas y los servicios especializados que prestan los laboratorios forenses. Perdón. La investigación de la escena del delito es un proceso que tiene como objetivo captar la escena del delito, tal como se presenta en el primer momento, y reconocer y recoger todas las pruebas materiales que puedan resultar pertinentes para resolver el caso. De acuerdo a sus características típicas: lugar de los hechos primario, sitio donde los indicios y evidencias se encuentran en la misma área, o sea, en la escena del crimen. Tenemos los atípicos, que son los indicios y evidencias que se encuentran en lugares diferentes con respecto al lugar del hecho. A. Lugar del hallazgo secundario, donde se va a encontrar los indicios y evidencias: cuerpo del delito, cadáver, armas, restos biológicos del delito cometido en otro lugar. Lugar del enlace de un terciario, donde se pueden encontrar evidencias relacionadas al hecho investigado, dejado por el autor o víctima con motivo de desplazamiento dinámico o movimiento. De acuerdo al tipo de lugar, la escena en campo abierto, vía pública, carretera, avenida, parajes, barrancas, parques, plazas. Escena de campo cerrado, casa, habitación, oficinas, edificios. Escena mixta: centros comerciales, escuelas, baños públicos, edificios públicos, gasolineras, bancos, playas de estacionamiento. Los tipos de escena: una escena de los hechos puede ser clasificada en cuanto a la observación de la misma, fijación, rastreo, señalización y reconocimiento del cadáver en dos tipos de escena: abierta y cerrada. La cerrada es la que tiene los límites claramente demarcados, como ser una habitación, un sitio rodeado con muros, o bien un recinto, aunque sea grande, pero delimitado, como las salas de cine, salas de clase, investigación. Y la investigación debe realizarse desde afuera hasta el centro o origen de los hechos. El techo del Palacio del Gobierno, en el caso de Febrero Negro, fue investigado como una escena cerrada en relación a la situación del cadáver y a las limitantes que creaban las barandas exteriores. En cambio, la escena abierta, en la que no hay una delimitación, por ejemplo, un parque o campo abierto, plazas, calles no bien delimitadas, obliga a que la investigación se inicie desde el foco u origen del hecho, hacia afuera, hacia los contornos, en círculos concéntricos y equidistantes. Según el profesor Carlos Roumatnac, a campo abierto se inicia la búsqueda de evidencias dirigiendo la vista de la periferia al centro, sin dejar fuera ninguna área hasta llegar al mismo centro del mismo en forma espiral o viceversa. En todo caso, podríamos hablar de las ramificaciones de una escena cerrada o abierta cuando hay hechos relacionados o derivados en otros sitios o lugares. También se puede hablar de escenas primarias y secundarias, pero nunca de escenas mixtas. En mi opinión, no hay escenas mixtas. Compartiendo el criterio de un profesor llamado Alberto Teque, hay una escena cerrada primaria y luego una escena abierta secundaria, o al revés, denominándose escena de los hechos primaria porque allí se comete el crimen, y secundaria, donde se encuentra el cadáver. Cabe reconocer también que estrictamente hablando, raras veces, por no decir nunca, se encuentran escenas intactas. El descubrimiento de suceso puede entrañar inevitablemente modificaciones en la escena. Cuando dicho lugar se encuentra al aire libre, las condiciones meteorológicas pueden comprometer las pruebas,
Pueden producirse si es necesario prestar atención médica a las víctimas o cuando haya que adoptar medidas para velar por la seguridad de las personas, como extinguir un incendio o desactivar en la escena del delito y las pruebas materiales artefacto explosivo. En esas situaciones se darán instrucciones y orientación al personal para reducir al mínimo los trastornos de las escenas y de las pruebas que contiene. Tenemos aquí las partes de la escena. Las pruebas materiales pueden ser cualquier cosa, desde objetos enormes hasta partículas microscópicas que se originaron en la perpetración de un delito y se recogen en la escena del delito o en lugares conexos, teniendo en cuenta todas las fuentes de información disponibles en las investigaciones. Por ejemplo, las confesiones, los testimonios, la vigilancia por video. Las pruebas materiales desempeñan un papel fundamental y especialmente valioso. Con la excepción de las pruebas materiales, todas las demás fuentes de información plantean el problema de su limitada fiabilidad. Cuando las pruebas materiales se reconocen y manipulan adecuadamente y brindan las mejores perspectivas de proporcionar información objetiva y fidedigna sobre el incidente objeto de la investigación. Sin embargo, incluso el valor de las pruebas recuperadas con el mayor esmero y mejor conservadas puede perderse si no se mantiene debidamente la cadena de custodia. A menudo se considera que la cadena de custodia es el punto débil de la investigación, de las investigaciones criminales. Se entiende por ella la documentación cronológica y minuciosa de las pruebas para establecer su vinculación en el presunto delito. Desde el principio hasta el final, el proceso científico policial es fundamental poder demostrar cada medida adoptada para garantizar la trazabilidad y la continuidad de las pruebas desde la escena del delito hasta la sala del tribunal. Tenemos la fijación de los perímetros, la delimitación de la zona que se ha de proteger, es una actividad compleja y el perímetro de la escena puede variar a medida que avance la investigación. Lo que parece evidente al inicio puede cambiar y tener que ser reevaluado. Una vez delimitado el perímetro, la zona se acordona visiblemente mediante algún tipo de barrera física. Toda persona que entró en el lugar de los hechos antes de que se acordonara y cuya presencia no se considere esencial, será obligada a salir. Y así se hará constar en el atestado. Y se impedirá el acceso a la escena de toda persona cuya presencia no se considere esencial. Tenemos los factores que inciden en la contaminación de la escena. Es fundamental que se adopten las medidas de protección que impidan las alteraciones que, interesada o casualmente, pueden ser producidos por personas, concurrentes al lugar del hecho. Lo usual es poner una cinta protectora preservando el área de la escena de los hechos de color llamativo, usualmente de color amarillo, con mensajes de escena de los hechos, o simplemente no pasar, como también puede ser precaución o peligro. Generalmente esta función la realizan las policías que llegan en primera instancia. Su labor es impedir el ingreso de personas o pie o en vehículos cuyas huellas puedan crear indicios falsos al suponerse a las ya existentes. Es una fase fundamental, ya que en la medida en que se conserve la escena, permitirá al experto conocer la situación que acompañó al autor de los hechos de forma idéntica a como sucedió. La policía llega primero y debe preservar la escena y limitar el desplazamiento de ella, así como la comprobación de que alguna víctima esté aún con vida y requiere atención médica urgente. Si se confirma que la muerte de la víctima, el médico forense deberá retirarse de la escena a una distancia prudencial, mientras los investigadores policiales proceden
a realizar su trabajo. El desplazamiento no deberá evitar alterar las evidencias ni introducir artificios. En la descripción se deberá orientar la posición del cadáver de acuerdo con los puntos cardinales y verificar la temperatura ambiente. Llegar con rapidez a la escena de los hechos, conservar en la forma primitiva o original la escena de los hechos, no mover ni tocar nada, ni permitirlo hasta que no se haya fijado fotográficamente la escena, seleccionar las áreas por donde va a caminar sin alterar la escena, mantener la protección sin interrupción hasta que se proceda al levantamiento del cadáver y colecta de evidencias. La forma de cómo se produce la contaminación de la escena del crimen. Es importante adoptar medidas estrictas para prevenir la contaminación desde el principio hasta el fin de la investigación de la escena del delito. Entre ellas cabe mencionar las siguientes: llevar una indumentaria de protección, guantes y calzas, utilizar la única vía de acceso a la escena del delito, que eso también se aplica a personas que prestan atención médica a las víctimas, abstenerse de utilizar las instalaciones y servicios disponibles en dicho lugar, por ejemplo, aseos, agua, toallas, teléfono, así como de comer, beber o fumar, evitar mover o desplazar nada o nadie, salvo en caso de absoluta necesidad. Por ejemplo, si se desplaza algo o alguien, habrá que documentar con exactitud la ubicación inicial. Al elegir las medidas de protección y las medidas contra la contaminación, es importante respetar la esfera íntima de los derechos humanos de las víctimas. En caso necesario, se estudiará la posibilidad de utilizar mamparas, cortinas o carpas. Si durante el transcurso de la investigación se descubre una segunda o tercera escena del delito conexa, cada una de ellas se investigará por separado. Es decir, habrá distinto equipo trabajando en cada una de esas escenas. Hasta aquí la exposición de la primera parte de la unidad 5.